Hola a todos, soy Santino y junto a mi equipo hoy vamos a contarles la historia de la fascinante vida de Isaac Newton. Pero antes que nada permítanme presentarnos. Somos Maxi, Billy, Fede, Sophie y yo. Cada uno va a dar su enfoque único sobre su vida. Empecemos. A cualquiera le puede surgir la duda, ¿quién era Isaac Newton? ¿A qué se dedicaba especialmente? ¿Matemático, físico, teólogo, inventor, alquimista? No, Isaac Newton era un genio, cuyos descubrimientos revolucionaron, cambiaron la forma en la que comprendemos el mundo. Sus contribuciones en física y matemáticas son monumentales. Básicamente revolucionó la ciencia con sus 3 leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal. Ahora va Maxi a desarrollar un poco sobre estos descubrimientos. Bueno, sobre los descubrimientos más importantes de Newton, obviamente hay que mencionar las 3 leyes de Newton, empezando por la primera, llamada ley de inercia, que dice que un objeto se mantiene en reposo o en movimiento constante a menos que una fuerza actúe sobre él. Después podemos describir la segunda como la relación entre fuerza y aceleración. ¿A qué me refiero con esto? A que la fuerza aplicada a un objeto es igual a su masa multiplicado por su aceleración. Y por último, la tercera ley, llamada acción-reacción. Esta explica cómo por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Además, quiero explicar la ley de gravitación universal, la cual dice que todos los objetos se atraen con la fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Bueno, sus ideas forman la base de la física clásica y te puedes preguntar cómo llega Newton a estas conclusiones. Bueno, para eso ahora Pili nos va a hablar de la vida de Newton y sus influencias. Exacto. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra. Y lamentablemente su padre, quien también se llamaba Isaac Newton, falleció antes de su nacimiento, dejando a su madre, llamada Hannah Ayscough Newton, a cargo de toda su crianza. A lo largo de su vida, Newton tuvo que enfrentar numerosos desafíos y triunfos, desde su infancia, que fue muy difícil y problemática, hasta su particular manera de pensar debido a que tenía una mentalidad bastante única. Hablando de sus desafíos, en la infancia, la familia de Newton tuvo que enfrentar numerosos problemas económicos, haciendo que Newton tenga que vivir con su abuela mientras su madre encontraba a otra persona con quien casarse. Pero su paso por la universidad nos lo va a contar Sophie. Gracias, Billy. Newton comenzó sus estudios en la Universidad de Cambridge, donde el profesor Isaac Barrow jugó un papel crucial en su formación. Pero la muerte de su madre lo llevó a la vuelta de Woolsthorpe, donde durante este periodo su interés por las ciencias y las matemáticas creció, sentando allí las bases para sus futuros logros. La historia de su tiempo allí y las conexiones que hizo son fundamentales para entender su desarrollo. Newton dedicó gran parte de su tiempo a la investigación y experimentación. Se sumergió en temas como la óptica, la matemática, la alquimia, explorando la naturaleza de la luz y realizando experimentos químicos. La universidad no solo le proporcionó a Newton una sólida educación académica, sino que también le ofreció un ambiente propio para desarrollar su aguda mente científica. Pero, ¿cómo se relaciona con otros pensadores? Fede nos dará más detalles. Bueno, Newton va a aprender de grandes pensadores como, por ejemplo, Galileo, Descartes y Barrow, tanto en el ámbito filosófico como en el de la matemática, ya que a partir de ellos él genera sus nuevos principios y teorías. Pero también él va a presentar muchos desafíos, como por ejemplo su rivalidad con Leibniz, al presentarse una gran disputa sobre la invención del cálculo infinitesimal. Esta disputa fue conocida como la controversia del cálculo. Después también va a tener desacuerdos con Hooke, ya que este acusó a Newton de haberse robado su idea de la gravedad. Pero como Newton no era una persona para nada flexible ni buena, su terquedad y obstinación marcaron muchísimo su personalidad. Santi, ¿nos querés contar más sobre su temperamento? Sí, por supuesto. Como es habitual en las mentes más pensantes, se me pueden ocurrir varios ejemplos. La genialidad coexiste con una personalidad peculiar, en su caso muy obstinada y apática. Sin embargo,
Newton no solo era una mente brillante, sino también era un hombre de carácter fuerte, y esta tenacidad le ayudó a enfrentar desafíos, pero también creó tensiones en sus relaciones interpersonales. Su naturaleza intransigente y su resistencia a la crítica a menudo generaban tensiones en sus relaciones con colegas y contemporáneos. La rivalidad intensa con Gottfried Leibniz y otras disputas científicas ilustran cómo su tendencia a aislarse y su enfoque obsesivo en el trabajo limitaron sus relaciones personales más cercanas. Aunque su genialidad científica es innegable, el temperamento de Newton dejó una huella en su vida social, haciendo que algunas de sus interacciones fueran desafiantes y en algunos casos incluso contribuyendo a la creación de enemigos en el ámbito académico. Pili, si puedes hablarnos de por qué Newton es considerado el padre de la ciencia moderna. El descubrimiento principal por el cual se consagra a Isaac Newton como el padre de la ciencia moderna fue su obra monumental llamada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, es decir, los principios matemáticos de la filosofía natural, también comúnmente conocidos como los Principia, en donde Newton desarrolla un enfoque matemático que nos permite comprender y predecir los movimientos de los cuerpos celestes y de los objetos en la Tierra, uniendo así la teoría física y astronómica dentro de un marco coherente. Este trabajo monumental no solo transformó la forma en la que veíamos y comprendíamos el universo, sino que también sentó las bases para el método científico moderno, introduciendo la aplicación rigurosa de las matemáticas en el estudio de la naturaleza, estableciendo así a Newton como el personaje o la figura central en la revolución científica en el siglo XVII. Pero Maxi, ¿qué sabemos sobre la crisis nerviosa que experimentó Newton y la relación que ésta tenía con sus experimentos? Bueno, para contestar esa pregunta tengo que explicar primero cómo en su aventura con la alquimia Newton experimentó con elementos tóxicos y potencialmente mortales como por ejemplo el mercurio. En la alquimia se combinaban elementos de la química, la filosofía natural y en algunos casos creencias esotéricas. Newton buscaba descubrir la naturaleza fundamental de la materia y en particular transformar metales bases en oro, algo que era muy común en la alquimia de la época. Pero evidentemente esto le costó caro, ya que la toxicidad de sus experimentos redujeron considerablemente su esperanza de vida. Incluso se conoce una historia de cómo Newton se introduce una aguja en el ojo con tal de estudiar los efectos de la óptica. Y así podemos ver cómo en algunos casos prioriza la ciencia antes que su salud. Newton además participó en la economía de su país. ¿Cómo? Bueno, eso ahora se lo va a explicar Sofía. En la Casa de la Moneda, Isaac Newton desempeñó el papel de intendente y luego director. Su aporte principal fue la implementación de reformas significativas en el sistema monetario de Inglaterra. Newton combatió la falsificación y mejoró la precisión en la acuñación de monedas, implementando medidas para garantizar su integridad y estabilidad de la moneda inglesa. Su enfoque meticuloso y la habilidad para abordar problemas prácticos contribuyeron a fortalecer la confianza en la moneda, asegurando así su calidad y autenticidad. Además, Newton trabajó para erradicar la despreciación de la moneda y para mantener la consistencia en la acuñación, desempeñando así un papel crucial en la administración eficiente y confiable de la Casa de la Moneda. Fede, ¿puedes contarnos sobre las predicciones de Newton? Es correcto decir que Newton, además de ser uno de los más grandes en el ámbito de las ciencias y la matemática, tenía un profundo interés en la teología y dedicó una parte muy significativa de su vida al estudio de la Biblia y a la interpretación de las profecías. Sin embargo, acá hay que abrir un paréntesis y hay que destacar que las predicciones de Newton, como por ejemplo una de ellas fue que el mundo no se iba a terminar hasta antes del año 2060, se basaban en sus propias interpretaciones personales de los textos religiosos y no en principios científicos o empíricos. Esta era como una segunda parte de su vida a la que le dedicaba, pero no era básicamente nada de su trabajo científico. Y ahora, finalmente, para terminar, Santi va a cerrar con el impacto de Newton en la humanidad y su legado. Bueno, resumiendo, Isaac Newton fue un gigante de la ciencia.
Hasta el día de hoy su legado perdura y si bien su vida estuvo repleta de desafíos, se aprecia su genialidad y su influencia en la ciencia moderna. Por último, me gustaría desmentir un mito sobre la manzana que cae sobre la cabeza de Isaac Newton que lo inspira a formular la ley de la gravedad, ya que es una narrativa popular pero inexacta. Es más una simplificación romántica que una representación precisa de su proceso de descubrimiento. En realidad, Newton llegó a sus conclusiones sobre la gravedad a través de una investigación matemática y científica extensa, basada en observaciones astronómicas, cálculos meticulosos, experimentos teóricos, y aunque el manzano puede haber contribuido a la leyenda, la realidad es que el proceso científico de Newton fue mucho más complejo y riguroso, subrayando la importancia de la metodología científica en sus descubrimientos. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Isaac Newton.